Ay, viejo. ¿Qué tal? Nada, que yo soy muy llorón, viejo. Sí. Te mandé el mensaje que yo había pasado por eso ya, ¿no? Sí. Y no quiero que tú llores. Eres un caballo. Te vi haciendo esto aquí, delante de las cámaras y eso, y no me explico cómo puedes tener tanta fuerza. Pero bueno, te lo enseñó tu padre, ¿no? Ahí estamos. Te ama mucho tu profesor. Bueno, yo a tu papá siempre lo recuerdo. A Lionel, me parece mentira estar hablando de esto, ¿no? Yo lo recuerdo. ¿Lo conoces? Sí, claro. Que uno no se adapta todavía la idea, ¿no? Sí. De que se fue a un lugar que debe estar... Tú una vez fuiste Dice a que es mejor y Barcelona. eso, pero no. Uno siempre quiere que esté aquí. Tú cuando llegaste a... Yo me acuerdo de Barcelona... Descúbame los lentes, porque si no... en el momento ese tremendo de tu gran éxito en España, tú llegaste a Barcelona y todo el mundo quería verte, todo el mundo quería saludar a Pancho Césped. Sí. Y todos los cubanos querían acercarse a Pancho Césped porque era un cubano que estaba triunfando de esa mega manera. Y, estaba bueno, sí, estaba pasando todo aquello que pasó. Gracias a Dios. Mi papá te llamó. Y Sí. para sorpresa de él, claro, porque Pancho era en ese momento, Pancho. Entonces él te llamó y te dijo que te quería pasar a ver. Sí. Y tú le dijiste, ¿Cómo ¿pasar a no? ver? No. Claro. Y lo sentaste ahí delante de todo el mundo y le hiciste un homenaje ahí delante de todo el mundo. ¿Qué tu papá? ¿Por qué? Yo en Cuba, realmente mi carrera en Cuba no fue ninguna carrera de nada, ni que tuvo ningún éxito y todo, ¿no? Sí. Ni nada, pero no. A mí yo siempre ya desde que yo descubrí, gracias mi hermano, desde que yo descubrí que a mí lo que me gustaba era cantar y esto, entonces me iba por ahí y había una cosa que era por la izquierda, que se llamaba cifarra. Sí, la Y cifarra. Ganaste unos pesitos. el puro tuyo, pues era especialista en eso, con el don Reinaldo Miravalle también, que fui a Cuba con él. Sí. Entonces ellos hacían su sketch cómico ahí y entonces yo tocaba mi guitarrita y a mí no me conocía. Ay, perdón, pero no sé por qué tu papá, o por generosidad, O porque le o gustaba porque le tu boda. gustaba un poco la vocecita mía con las cositas románticas, él me echaba para allá y ellos eran los protagonistas ahí y después yo ahí y me ganaba 100 pesitos, brother, por la izquierda. ¿Que te venían? Joder, me venía maravilloso. Y esas son cosas que, y más que allá de eso era yo mostrarme delante de un público que yo no tenía cómo, porque se sabe que los famosos son los que están, ¿no? Y él muy generosamente lo hizo siempre y por eso no, ninguna diferencia, al contrario. ¿Y tú que ¿verdad? fuiste con él por ahí? ¿Cómo tú lo veías? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Cuál es la como la semblanza, la imagen que tú tienes de Leonel Valdés? ¿Cómo Pero era yo que él? tengo a Leonel Valdés, eso, con esa sonrisa siempre, con un tabaco mocho así. Y siempre hablando cosas reales de la vida. Sí, muy práctica, Muy práctico, de la tierra. ¿verdad? Eso así como siempre yo lo veía. Sí. Las cosas que hacía, yo no, porque entonces cuando aquello a lo mejor estaba con tu mamá todavía. Y no puedo estar diciendo, pero mentira. No creo. Es que era yo, como era joven, yo era el que trabajaba, ¿no? Sí. Que me aprovechaba de su fama para tener muchachitas. Yo para los cuartos, donde ellos me tocaban. Yo le doy gracias a Dios, porque además yo le doy gracias de que él haya existido, porque yo todos los jueves, creo que eran los jueves, ¿no? Que era pupilo a San Nicolás del Peladero. Y el cabo. El sargento de la cabo, ¿verdad? Sí. El sargento de la Lencilla. Honorato. Sí, y entonces él, a mí, a mis hermanos, a mi familia, y yo creo que a toda Cuba, él nos hizo reír y un momento de risa, un momento como lo haces tú, ¿no? Es una cosa que se agradece tanto, porque uno realmente vive mejor con la sonrisa, con el humor. Y él, yo se lo agradezco Bueno, toda la vida. como él era un gran fan tuyo de tu manera de cantar y de tus canciones, en Sí, un pero- ratico nos tienes que cantar algo para Algo él, que tenga que ver, es para él, para que el le vaya espíritu. para allá. Para el espíritu, seguro que sí. Y ahora vamos a ver unas opiniones. Salió Mónico Pino a la calle a preguntarle a alguna gente. ¿De qué cosa, viejo? Pero eso no es Pero mi papá no era serio, imagínate tú. Tienes razón. ¿Qué creía la gente, o qué cree la gente de Leonel Valdés? Ahí está. de Lionel. Mira, amanece esta ciudad y el pueblo de Cuba, allá en Cuba, de luto. Leonel Valdés, una de las figuras más importantes que ha tenido el humorismo, el costumbrismo cubano. San Nicolás el Peladero, Alegrías de Sobremesa, las películas que hizo, las últimas películas que hizo con su hijo. Por gente como tú se acabó la Unión Soviética. Gente como tú hacen que no tengamos pieza de respuesta. Yo recuerdo sobre todo su voz. Yo escuchaba la voz de él y me reía porque es una voz muy graciosa. No, sin defacto ninguno. No es un alcalde como tiene que ser. Que No sea animal, de facto. No, de facto no, él es un alcalde como es. No sea Era una gente muy positiva, divertido,
Todo el pueblo de Cuba lo recuerda como el de los puerquitos, me sigue, entonces pues así lo vamos a recordar siempre. Imagínate tú que yo casi que crecí con aquel personaje de puerquito y por culpa de él me recuerdo que mi mamá me dio muchos golpes porque quise tener un puerquito y lo tuve. Pues lo recuerdo como el ser más optimista del mundo, el abuelo más divertido y el mejor papá. Lo más impresionante que yo vi siempre de Leonel era la fuerza y las ganas de vivir a pesar de los problemas de salud que tenía. Soy de esa generación de televidentes que lo consideraban uno de los grandes actores de Cuba. Me uno a todos los artistas y a todos los amigos que simpatizaban con él y con Alexis, y les doy mi más sentido pésame a la familia y bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Él vivía la vida con sentido del humor, entonces todo lo que hacía tenía gracia. O sea, ni en los momentos más serios era capaz de poner drama al asunto, ¿no? Y ese es el regalito que nos dejó a todos los que lo conocimos. Bueno, yo siempre en las entrevistas que me han hecho por ahí, siempre mencionaba a mi abuela, a la mamá de mi papá. Sí. Y siempre a mi papá. Siempre en todas las entrevistas. Él se ponía contento. Tú sabes, a mi papá le encantaba aparecer en todos lados. Sí. Sí. Mi papá siempre ha sido muy artista. Muy artista. Muy de la escena, muy de estar en la escena. Lo dijiste en español, muy artista. Muy artista. Y entonces yo en todas las entrevistas de prensa siempre le reconocía, porque sé que él le placía mucho eso. Y hay una entrevista que me hizo Jaime Bailey, en la cual yo le empecé a contar un poco a Bailey de mi padre. Jaime Bailey no conocía a mi padre. Claro. Y yo le empecé a contar alguna cosa de mi padre y Jaime Bailey empezó a divertirse de lo que yo le contaba a mi padre, al extremo que la entrevista era a mí. Y estuve media hora hablándole de mi padre, porque es lo que quería ya, que le hablara de mi padre. Y entonces, de hecho, al otro día la gente en la calle, la gente me decía, oye, qué cómica la entrevista ayer. Que solo le faltaba decir, qué cómico era tu padre en la entrevista tuya anoche, ¿no? Sí, ahorita estaba yo, perdón que te interrumpa, estaba yo oyendo lo que estabas hablando tú y decía, se llama Cuentos sobre mi padre. ¿Verdad? Podía escribir. Yo también pensé esa mañana. Cuando esta mañana empecé a escribirlo. Digo, podía escribir un libro. Cuentos sobre mi padre. Un libro de las cosas de mi padre. Pues una de esas cosas que tiene que ver con los puercos, que realmente tuvo puercos, se la conté. Yo fui a tu casa y iba a tu casa cuando íbamos para la farándula juntos y eso. No, de las cosas de mi padre. Para allá a tu casa. Bueno, entre las cosas tremendas que le pasó en Mantilla. Entre las cosas tremendas, una vez mi papá me escribió a España y me dijo, mi hijo, mándame un tinte, porque en Cuba no hay tinte, y estaba con las canas. Claro, ya. Y yo no tenía dinero, y me metí en un supermercado, y yo quería mandarle tinte a mi padre. Empezaba al principio en España y no tenía dinero, y vi de momento los tintes esos miré para todos lados así. Y con los nervios y la cosa, saco el tinte de la caja y cogí el tinte y me lo metí en el bolsillo. ¿Y dejaste la caja? Llegué a mi casa y lo metí en un sobre y la primera persona fue para Cuba y le mandé tinte. Y mi papá se tiñó el pelo. Al cabo del mes, ¿qué será? Hablo con mi padre por teléfono a Cuba. Digo, papi, ¿qué tal? Y me dice, padre, qué gracioso tú eres. Vaya, tienes un sentido del humor tremendo. Digo, ¿qué pasó, papi? Muchacho, en el nerviosismo, es medio castaño, yo cogí caoba. Y mi padre se tiñó el pelo rojo. El tipo que le estaba tiñendo, que era uno del barrio, porque no era ni una peluquera nada, un amigo del barrio. Mi papá le iba diciendo, sin espejo ni nada, ¿cómo está quedando, Franito? Y Franito decía, oye, tu hijo te quiere porque te ha mandado una cosa. Nunca he visto un pelo tan lindo como el tuyo. Pues cosas así de mi padre. Y yo le conté esto a Jaime Bailey. Está ahí, pónselo ahí. Pero mi padre